Acompáñame en su Biblia, segunda de Corintios, perdón, capítulo 11. Y vamos a leer a partir del versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 11, 21. Para vergüenza mía, digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. Pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré. Pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades, porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he vuelto insensato. Vosotros me obligasteis a ello. Pero yo debiera haber sido encomiado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales y prodigios y milagros. Pues, ¿en qué fuisteis tratados como inferiores a las demás iglesias? Excepto en que yo mismo no fui una carga para vosotros. Perdonadme el agravio. Tremenda palabra. El sufrimiento, mis queridos hermanos, yo creo que es una experiencia que es común para todos, para creyentes y para no creyentes. Todas las personas vamos a sufrir de una u otra forma. Y desde la perspectiva de esta sociedad, el sufrir es un problema. O sea, ellos lo ven como que tú has fracasado o eres una persona digna de sentir lástima. Y desafortunadamente ese pensamiento de la sociedad se ha filtrado dentro de la iglesia. Y en la iglesia nosotros pensamos que si un creyente sufre, entonces esta persona quizás le falta fe o quizás lo que le está pasando es consecuencia de su pecado. Y esto
ha llevado a que muchos predicadores se suban a los púlpitos a presumir de lo bien que les está yendo, a hacer alarde de todo lo que han logrado. Y entonces hablan siempre de sus casas, vienen enseñando sus relojes Rolex, están predicando acerca de una prosperidad de la cual no habla la Biblia y le transmiten a las personas que el sufrimiento es una debilidad. Y quien quiera dejar de sufrir debe dejarse abusar y pisotear del pastor para poder alcanzar esa prosperidad que el pastor o el líder ha alcanzado. Y por eso Pablo, en el versículo 20 de 2 de Corintios capítulo 11, escribe: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno os golpea en el rostro. Pero Pablo está argumentando que la gloria y la debilidad van de la mano para nosotros los que creemos en el Señor. Y todo aquel que quiera realmente glorificar a Dios en su vida y en su ministerio va a tener que abrazar la debilidad, porque ese fue el modelo y el patrón de vida que Jesús nos enseñó. Si el sufrimiento es parte de nosotros, si el sufrimiento es parte de la vida de los creyentes, entonces surge la pregunta: ¿cómo como creyente yo puedo hallar gozo, puedo hallar alegría en el sufrimiento o en la debilidad? Y la respuesta, sorprendentemente, se encuentra en la gloria de Dios. Es a través de la gloria de Dios que nosotros vamos a hallar gozo en la situación adversa en la que nos encontramos. Pero no la gloria como la entendemos comúnmente. Porque cuando las personas le preguntan ¿cómo estás? De gloria en gloria, dice, y eso significa que está en poder, que tiene fuerzas, que está sano y que ha alcanzado el éxito y que ha alcanzado muchísimas cosas materiales. No, Pablo está hablando de una gloria que se revela de la manera más inesperada que nosotros podemos esperar. Por eso, continuando con esta serie de 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículos 21 en adelante, hasta el capítulo 12, versículo 13, vamos a ver cómo Pablo se presenta a sí mismo como un verdadero siervo de Dios. Y nos enseña dos aspectos que son paradójicos, en los cuales Dios manifiesta su gloria. El primero es que la gloria de Dios resplandece en medio del sufrimiento. Y es que en el versículo 21 y 22 Pablo está hablando de esos falsos apóstoles que estaban abusando de la iglesia en Corinto. Y dice, versículo 21, para vergüenza mía, digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. Pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, habla con insensatez, yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son ellos israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Al parecer, esos superapóstoles que estaban abusando de la iglesia en Corinto eran judíos. Eran personas que tenían las mismas condiciones de Pablo, pero Pablo habla de la necesidad de confrontarlos. Y para eso nos muestra 4 sufrimientos que él había padecido y los cuales lo convierten a él en un verdadero apóstol. ¿Por qué? Porque esos sufrimientos lo estaban relacionando con el seguir a Cristo. Pablo dice, más trabajos y más fatigas. Porque Pablo habla de que ha tenido muchas noches de desvelo. Ha pasado hambre, ha pasado sed. Estuvo mucho tiempo sin comer. Pasó frío, pasó desnudez. Y Pablo muestra que a pesar de todo eso, él ha sido más diligente en la obra que Dios le ha encomendado que esos apóstoles que son falsos. También dice que ha pasado muchas más cárceles. Pablo sufrió la privación de la libertad. Y no una vez, sino varias veces. Y aún encarcelado, Pablo continuaba hablando de Cristo. Cuando nosotros vemos aquel pasaje conocido por todos ustedes en Hechos 16, vemos cómo aprovechó ese sufrimiento en una cárcel para hablarle al carcelero. Azotes aún sin número de veces. Pablo recibió 5 veces de los judíos 39 azotes, que era el máximo permitido por la ley judía. 40 ya se pasaba de la ley, entonces le daban el máximo. No le daban 1 ni 2, no, sino al máximo, 39 era el máximo. 3 veces fue golpeado con vara y también fue apedreado. Y todo por hablar de Jesús.
Y ya para poner la guinda en el pastel, termina con frecuentes peligros de muerte. Y dice que en los ríos, en los caminos, por causa de los salteadores, en la ciudad por causa de los judíos, pero fuera de la ciudad por causa de los gentiles. O sea que donde fuera encontraba enemigos, tanto dentro como fuera. Peligros en el desierto, peligros en el mar, con falsos hermanos. Aún escribiendo esta carta, Pablo dice que el gobernador lo quería apresar y que entonces algunos hermanos lo ayudaron bajándolo por la muralla dentro de un canasto. Hermanos, la vida de los ministros de Dios no es fácil. O sea, cualquier persona que decide servir a Cristo va a pasar por sufrimiento, por sufrimiento. Y la vida de Pablo no es la excepción. Recordemos que en capítulo 9 del libro de los Hechos, después de que Pablo tiene ese encuentro con el Señor ahí en Damasco, Pablo le envía a Ananías para que le diga a Pablo lo siguiente, versículo 15, capítulo 9 de los Hechos: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Por lo tanto, ese sufrimiento de Pablo no lo toma por sorpresa. O sea, Dios ya le había advertido que él iba a padecer por causa de él. En el versículo 28, Pablo dice: además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y es que no todos los padecimientos, hermanos, de un ministro del Señor son físicos. O sea, los ministros del Señor se desgastan físicamente, pero también hay un desgaste que es emocional. Y es causado por el amor que tienen por las iglesias del Señor. Porque el trabajo en la iglesia, hermanos, además de producir ese desgaste físico, también deriva en un estrés psicológico que es producido por esa preocupación que generan los asuntos de las personas que se están pastoreando. Pablo en el versículo 29 dice: ¿quién es débil sin que yo sea débil? ¿Y a quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Otra versión lo expresa de la siguiente manera: me enferma ver que alguien se enferma. Me avergüenza y me enoja que ustedes pequen. Porque es que en este mundo tan hostil, hermanos, a la fe cristiana y todo lo que ella representa, porque ustedes saben, eso no es un secreto para ninguno. O sea, cualquier cosa que represente la fe está totalmente en contra de lo que el mundo quiere y lo que el mundo enseña. Y los pastores no pueden dejar de preocuparse porque las ovejas se mantengan firmes. Es una preocupación añadida, hermano, porque el fracaso de cada oveja produce un dolor que solo un pastor, solo una persona que la cuida, lo puede entender. Y era lo que le estaba pasando a Pablo. Pablo en Gálatas capítulo 4, cuando ve que la iglesia está siendo influenciada por los judaizantes, en el versículo 19 les dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Gálatas 4, versículos 19 y 20. Pero a pesar de todo el sufrimiento que Pablo tenía, el cual es evidente en sus palabras, Pablo reconocía su imposibilidad de hacer algo en sus propias fuerzas. También reconocía que él era lo que era, tenía lo que tenía y estaba donde estaba solo por el poder y la gracia de Jesucristo que estaba obrando en su vida y en su ministerio, que lo iban a llevar a alcanzar los planes que Dios se había propuesto en su vida. El sufrimiento de Pablo, hermanos, es solo una pequeña lista de las dificultades que se pueden presentar. Y Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 dice: esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. La gloria de Dios, hermanos, se manifiesta en el sufrimiento en tres aspectos. Demuestra la fidelidad de Dios porque sostiene a sus siervos. También revela el poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Y tercero, testifica
el valor supremo de Cristo que tiene por todos aquellos que quieren y están dispuestos a sufrir por el Evangelio. Y hasta aquí en este primer punto nosotros hemos visto la gloria de Dios, cómo la gloria de Dios resplandece en medio del sufrimiento externo y la preocupación interna, el desgaste emocional que le produce a Pablo. Pero Pablo, en estos pasajes también nos permite introducirlos en algo más íntimo de él, ¿sí? Y es en su aspecto espiritual. Y Pablo nos va a hablar en el segundo punto sobre esa debilidad interna y las oraciones que Dios nos responde. Y el segundo punto lo he titulado La gloria de Dios se perfecciona en la debilidad. Porque después de que Pablo está hablando del sufrimiento, nos lleva a una experiencia aún más íntima y desafiante. Y es cuando Dios nos dice no a nuestras oraciones. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado. Usted levanta oraciones fervientes a Dios y se las levanta con lágrimas, con lloro, con dolor, con clamor. Y usted nunca obtiene la respuesta que usted quiere de parte de Dios. Porque Dios nos puede responder sí, nos puede responder no, nos puede responder espera. Pero nosotros siempre esperamos que la respuesta de Dios sea sí o no. O sea, usted ora y usted espera que lo que usted ora es lo que Dios le va a dar. O no, o sea, a lo mejor solamente me pasa a mí. Cuando yo oro, yo espero que Dios conceda la petición de mi corazón. Pero tenemos que estar abiertos a recibir un no de parte de Dios también a esa respuesta. Veamos primero la petición de Pablo, versículos 7 y 8. Pablo dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Pablo habla de una espina en la carne y lo compara como un mensajero de Satanás para que lo atormente. Y la Biblia no dice exactamente a qué se refiere Pablo con una espina, por lo tanto nosotros no vamos a especular tampoco. Pero sí sabemos que era lo suficientemente dolorosa para que Pablo levantara oraciones fervientes a Dios. Lo hizo por 3 veces. Y esta triple oración nos recuerda la oración de Jesús en Getsemaní. Jesús estaba pasando un momento de angustia y le pide al Padre que si es posible pase de él esa copa, pero al final le dice que se haga la voluntad del Padre, mas no la voluntad de él. Y en esta oración realmente quería ser librado de la aflicción, pero al final, hermanos, es la voluntad de Dios la que se va a hacer en medio de nuestra situación, no la nuestra. La respuesta de Dios no fue la que Pablo esperaba, porque en lugar de quitarle la espinita que tenía Pablo, en el versículo 9 Dios le responde: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto es importante, hermanos, porque a veces tenemos una idea equivocada de lo que es la gracia de Dios. Porque entendemos que la gracia es el favor inmerecido de Dios, lo cual es correcto, pero no es solamente eso, sino que también la gracia de Dios es el poder de Cristo capacitando a sus seguidores. La gracia es el amor activo de Dios que nos sostiene, nos fortalece y nos transforma en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras enfermedades, en medio de nuestras luchas. La gracia de Dios no solo perdona a Pablo en el contexto de esta carta, sino que también le da las fuerzas para que él siga perseverando, y no solo que persevere, sino que se regocije en medio de esa situación que está pasando. Veamos el propósito detrás del no de Dios. El texto nos da varias razones por las cuales Dios le dice que no a Pablo. Una de ellas es para prevenir el orgullo. Dios permite que esa espina se mantenga en Pablo porque es lo único que lo va a mantener humilde, para impedir que me volviera presumido, para que me enalteciera, dice Pablo. También para manifestar su poder. Dios declara que su poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad, hermanos, nuestra debilidad siempre se va a convertir en el escenario
donde el poder de Dios se va a desplegar libremente. Cuando nosotros somos orgullosos, hermanos, el poder de Dios se va a desplegar, pero para humillarnos. Para humillarnos. Pero cuando nosotros nos humillamos bajo la mano poderosa del Señor, entonces Él nos va a exaltar. Y por último, la respuesta del Señor fue no a Pablo para profundizar la dependencia de Pablo en la gracia divina. No para eliminar su debilidad, sino que el objetivo de Dios era llevar a Pablo a que su confianza en Él fuera más profunda y que entendiera que la gracia del Señor era suficiente para mantenerlo en el lugar y haciendo la obra que Dios le había demandado. Ahora veamos la respuesta de Pablo al no de Dios. Quizás algunos de ustedes se pueden identificar con Pablo. La reacción de Pablo a la negativa de Dios sorprende. Porque cuando nosotros recibimos un no, nosotros normalmente nos amargamos, nos desanimamos y en algunas ocasiones hasta pensamos que Dios está alejado de nosotros. Esa es nuestra reacción natural. Pero Pablo, en el versículo 9 y 10, dice, por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo hace exactamente lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Afirma que se deleita en las debilidades. Pablo se deleita en las situaciones difíciles que está pasando. Se deleita en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en el mal que la gente nos hace. Nos deleitamos y nos gozamos. Estoy diciendo sarcasmo, lógicamente, ¿no? Sarcástico. Es un sarcasmo. Claro que no, por supuesto que no. Claro que no nos gozamos. Pero Pablo entiende que su debilidad lo hace fuerte en Cristo. Y esta es la paradoja, hermanos, que es el centro de este mensaje. Porque es en nuestra debilidad donde nosotros vamos a experimentar más fuerte la presencia y el poder de Dios obrando en nuestras vidas. En nuestras vidas, hermano. Porque cuando alguien nos hace mal, de nosotros no fluye el perdón natural porque nosotros hemos sido perdonados. No. Cuando alguien nos hace mal, hermano, nuestra primera sensación es castigo, que venga la ira de Dios, como dice el pastor Oscar, que pase la júbile, o sea, la Elizabeth, todas las líneas convergentes en un punto donde esa persona se encuentre y le pasen todas por encima. O sea, esa es nuestra situación y nuestro deseo natural, hermanos, que a esa persona no le vaya bien por todo el mal que me ha hecho. Pero en los momentos difíciles, hermanos, en los que Dios está diciendo no a esas oraciones donde nosotros nos rompemos a llorar delante de su presencia. Allí es cuando necesitamos entender el poder de Cristo en nuestras vidas. Porque, hermanos, cuando viene la enfermedad que nos sana, cuando vemos que hay un problema que persiste en el tiempo, yo no sé cuántos de aquí llevan años y años con una enfermedad, con un problema, una situación, con problemas con sus hijos, con problemas con sus maridos, años. Y esa lucha y ese problema no termina. Y parece que se ha vuelto perpetuo y nos da la impresión de que va a ser eterno. Y que solamente nos vamos a librar de ese problema el día que estemos en la presencia del Señor. Porque allí, recordemos, ya no va a haber problemas. No va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber lucha. Pero cuando vengan esos momentos, hermanos, en el que usted está de rodillas delante de Dios, reclamándole a Dios por qué no le ha respondido ante su lloro, ante su clamor, recuerde que la respuesta de Dios puede ser no. Y si la respuesta de Dios es un no, mi hermano, no piense que es un rechazo. Dios no lo está rechazando. Dios nos ama y nos ama a todos por igual. Piense que Dios lo que está haciendo es redireccionando su pensamiento y su posición hacia esa gracia que es suficiente para sostenerlo y mantenerlo a pesar de los problemas que usted está pasando. Piense que cuando Dios le dice no,
no significa que nuestras debilidades son un obstáculo para Dios, sino que nuestras debilidades, nuestros problemas son una oportunidad en las manos de Dios para que su poder sea manifiesto y nosotros podamos ser testigos de ese poder y se lo podamos contar a otras personas. En ocasiones, Dios permite que nuestros sufrimientos, nuestras luchas permanezcan para así, como lo hizo con Pablo, nosotros nos mantengamos humildes y dependientes de Dios. Hermanos, hay personas que cuando tienen se quieren volver locas y entonces Dios le quita lo que les ha dado para que permanezcan humildes. Clamamos por un trabajo y ese trabajo nos aparta de Dios y entonces Dios permite que ese trabajo nos vaya mal, que esos negocios nos vayan mal, porque nuestro corazón se desvía de Él. Hermanos, el Señor todo, absolutamente todo, tiene un propósito. La próxima vez que Dios te diga no a tu oración, piensa, pregúntate, ¿cómo puede manifestarse la gracia, la gloria de Dios en esta situación? ¿Cómo puede Cristo perfeccionar su poder en mi debilidad? Es importante entender que abrazar la gloria de Dios en nuestro momento de sufrimiento y debilidad no significa que debamos idolatrar el sufrimiento. No significa que debamos permanecer pasivos ante la injusticia que se está realizando a nuestro alrededor. Porque Jesucristo, que fue nuestro modelo, Jesucristo sufrió. Él sufrió. Pero más sin embargo, en medio de ese sufrimiento, Él sanó a los enfermos y alimentó también a los hambrientos. Pablo, en medio de sus sufrimientos, buscaba la justicia. No su justicia, sino la de Dios. Y apelaba a sus derechos como ciudadano romano cuando era necesario. El punto, hermanos, no es que glorifiquemos el sufrimiento, sino que reconozcamos que en medio de ese sufrimiento que no podemos evitar, en medio de esta enfermedad que no podemos evitar, en medio de esta lucha con nuestros familiares, Dios está obrando para su gloria y para nuestro bien. Aunque usted no pueda ver el bien en esa enfermedad, aunque usted no pueda ver el bien en esa rebeldía de sus hijos, aunque usted no pueda ver el bien en medio de sus problemas, Dios está obrando para su bien. Y es para su bien, porque todas las cosas, hermanos, como dice la palabra en Romanos, nos vienen a bien. Nos vienen a bien. Para concluir, hermanos, la paradoja del Evangelio es que la gloria de Dios brilla intensamente donde menos lo esperamos. Donde menos lo esperamos. En el sufrimiento y la debilidad. Contrario a lo que piensa el mundo. Como dije al principio, sufrimiento y la debilidad para el mundo es un fracaso. Pero Cristo fue a la cruz y para muchos era símbolo de vergüenza y símbolo de fracaso. Pero más sin embargo, allí en la cruz se convirtió en el emblema de nuestra victoria. Nuestros sufrimientos y debilidades se pueden convertir en testimonios vivos del poder de Dios, porque podemos hablarle a la gente de cómo Dios nos ha estado sustentando y nos ha estado fortaleciendo en medio de una circunstancia o una situación inversa. El desafío, hermanos, de esta tarde ya es que nosotros, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de los problemas, cambiemos nuestra perspectiva. Cambiemos nuestra perspectiva y pensemos en la espina que tenemos dentro, la espina que estamos enfrentando, y que nosotros podamos tomar esa lucha y ofrecerla, ponerla en la mano del Señor, para que la gloria del Señor pueda ser revelada a nuestras vidas. Y créame, hermano, que si usted ora en esa dirección, Dios le va a responder y la gloria del Señor le va a ser revelada y usted va a ser fortalecido. Esta semana de tarea para la casa, identifiquemos nuestras áreas de debilidad, hermanos. Usted más que nadie las conoce. Y si usted no las conoce, hable con su esposa o con sus hijos
o con algún hermano que le conozca o con su esposo, porque seguramente ellos lo saben perfectamente. Y que usted pueda orar en dirección de esas debilidades. Y que no solo para que el Señor le quite ese aguijón, sino para que el Señor se glorifique en medio de esa situación. Y la tercera tarea es que comparta esa lucha con otra persona. Hable con un hermano en Cristo, con una hermana en Cristo, y cuéntele la forma en la que Dios, a pesar de su situación, lo está fortaleciendo en medio de esa enfermedad, en medio de su lucha con sus hijos, en medio de la escasez, en medio... Porque yo sé que no es fácil, hermanos, porque yo puedo decir, como dijo Pablo, he aprendido a vivir tanto en la abundancia como en la escasez y en todo he sido enseñado. Y tengo muchos testimonios para contar, al igual que los tienen ustedes. Entonces no nos quedemos callados, hermanos. No nos quedemos callados. Recordemos que Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Ninguno, hermano. Ninguno. Y Él puede usar nuestras luchas más difíciles como una plataforma para que su gloria sea manifestada a su pueblo y a todos aquellos que nos rodean. Para que al igual que Pablo, y esta vez lo digo sin sarcasmo, podamos glorificar, ¿sí? Podamos disfrutar y podamos estar gozosos en medio del sufrimiento. Aunque no es fácil disfrutar del sufrimiento, pero cuando sabemos que Dios está en medio, hermanos, entonces las cosas son mucho más fáciles. Lo importante, mi hermano, es que lo que usted haga glorifique el nombre del Señor. Así que vamos a orar, hermanos. Este es el mensaje que tenía de parte del Señor para su vida en el día de hoy. Yo espero que usted haya tomado nota y si no ha tomado nota, que usted pueda atesorar en su corazón la palabra del Señor.